Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al taller de la red NEA de soja, que este año denominamos estrategias para la elección de fecha de siembra y variedades en el NEA. Les recuerdo la modalidad de los talleres, son una exposición de unos 25 o 30 minutos vamos a tener para dar espacio a las preguntas por 10 o 15 minutos. Para el espacio de preguntas les pido por favor que quienes quieran hacerlas levanten la mano, así les alcanzamos el micrófono y todos pueden escuchar. Por favor mantengan el orden en la sala, apaguen los celulares, pónganlo en silencio y no fumen, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Madías, yo soy coordinador zonal en el programa Sistema Chacras de APRESID, dentro del cual hace unos 10 años venimos llevando adelante una red de evaluación de genotipos de soja en el NEA, en la región del NEA. Básicamente el objetivo de esta red es generar y difundir información sobre la productividad, la estabilidad y la adaptabilidad de genotipos de grupo de madurez del 5 al 8 en la región sojera del NEA. Como les comentaba, hace ya 10 años que arrancamos con esta red en la campaña 2007-2008. A lo largo de estos 10 años que estamos cumpliendo se han evaluado más de 100 variedades. Tuvimos 30 localidades donde hemos experimentado y en total se han realizado unos 170 experimentos a lo largo de todos estos años. La estructura de cómo funcionamos, básicamente tenemos una pata que son los productores y ensayistas, que son los que ponen sus campos, maquinaria, son todos ensayos que se hacen en macro parcela, a escala de productor, con la maquinaria que ellos disponen. Hay varios de ellos acá presentes, a quienes les agradezco la participación y la colaboración. Por otro lado hay empresas, semilleros y empresas inoculantes que nos aportan los insumos necesarios, la tecnología para hacer los ensayos y apoyan económicamente la red. Y por otro lado está una coordinación general que me toca a mí de parte de APRESID y una coordinación técnica de la red que está a cargo de Gerardo Quintana, que Gerardo pertenece al INTA de Las Breñas. Antes de dar lugar a Gerardo, quería agradecer a todas las empresas que nos han apoyado en esta última campaña de la red para poder llevarla adelante. Y bueno, sin más los dejo con Gerardo, que básicamente él es el coordinador técnico de la red, quien se encarga de analizar todos los años la información. Él es especialista en manejo de cultivos en el NEA, especializado en soja y en girasol. Así que adelante, Gerardo. Buen día. La presentación que tenemos este año va más allá de lo que son los resultados de la red NEA de la campaña pasada, sino que queríamos hablar un poco del manejo en general de soja y para eso nos basamos en la información que hemos generado en la red, complementada con ensayos que hemos realizado en la estación experimental del INTA. Como veíamos en este mapa, la red es bastante amplia en su distribución geográfica y abarca una importante variabilidad de ambientes, incluso distribución de precipitaciones. Entonces, en base a estas características, bueno, fueron que realizamos estos análisis que básicamente lo que queremos tratar de explicar un poco con toda esta información es qué estrategias podemos elegir a la hora de tomar la decisión de fecha de siembra, cómo interactúan los grupos de madurez con las fechas de siembra, ver qué pasa con fechas de siembras tardías y ultra tardías y finalmente la elección de variedades. Vamos con la primera parte, que es elección de las fechas de siembra. La región NEA tiene tal vez la ventana de fechas de siembra más amplia del país, puede empezar desde fines de agosto prácticamente y extenderse hasta febrero, pero en general las fechas de siembra que se utilizan son las de primavera, que se realizan desde fines de septiembre a principios de octubre, las tempranas, que están desde fines de noviembre a principios de diciembre, que son menos utilizadas, las siembras de época entre el 10 de diciembre y el 10 de enero, las tardías entre el 10 de enero y el 20 de enero, y las ultras tardías desde fines del mes de enero a febrero. Cuando decidimos manejar, queremos empezar a decir qué fechas de siembra utilizar, algo que tenemos que tener bien en claro es qué pasa con el ciclo de los cultivos, específicamente con la fenología. Y lo que pasa con la fenología del cultivo en el NEA es muy similar a lo que pasa en otras zonas del país. Este gráfico lo que muestra es
cómo es el ciclo de diferentes cultivares pertenecientes a grupos 5 hasta el 8, para tres fechas de siembra. Estos son ensayos de fecha de siembra llevados en la experimental Las Breñas. Una fecha de siembra de mediados de noviembre, una de mediados de diciembre y otra es de principio de enero. Y lo que vemos acá es que invariablemente del grupo de madurez al que pertenezca un determinado cultivar, al retrasar la fecha de siembra reduce su ciclo, ¿no? En este gráfico vemos que las líneas claras son las de grupos largos y son los que más reducen su ciclo. Las líneas en tonos rojos son las de grupos cortos, reducen menos su ciclo. Ahora, el periodo a floración, es decir, el periodo vegetativo, es el que más se acorta al retrasar la fecha de siembra y es lo que ilustra este gráfico. Vemos nuevamente con líneas claras los grupos 7 y 8. El 8 es el que más acorta su ciclo al retrasar la fecha de siembra para este ensayo, ¿no? Y los grupos cortos los que menos acortarían su periodo vegetativo. ¿Qué pasa con la altura y los números de nudos en los tallos principales? Esta también es información que se ha generado en otros ensayos de fechas de siembra, tomando una fecha de siembra del 25 de noviembre, una del 23 de diciembre y una del 23 de enero. Lo que vemos acá es que con el retraso de la fecha de siembra, en todos los cultivares ha habido una disminución de la altura y también ha habido una disminución en el número de nudos en el tallo principal, que es en general el que aporta una gran proporción en el rendimiento de una determinada variedad. Ahora, ¿qué pasa con el potencial de rendimiento que ofrecen las diversas fechas de siembra? Nosotros teníamos un problema que con los ensayos de microparcela que realizamos en la experimental no podíamos encontrar una determinada tendencia y eso tenía que ver con la variación climática, después voy a hablar de eso. Entonces lo que hicimos fue tomar los datos de estos 10 años de la red NEA, se tomaron todos los cultivares desde la campaña de 2010, se tomaron en total 5.295 datos parcelarios. Pero para determinar el rendimiento potencial lo que hicimos fue tomar el cultivar ganador para cada fecha de siembra. El cultivar que a través de los diferentes años para cada fecha de siembra expresó el máximo rendimiento. Y lo que vemos fue esta tendencia, ¿no? Este gráfico nos muestra el rendimiento y en el eje horizontal los días de retraso en la fecha de siembra a partir del 1 de diciembre. Entonces está dividido por décadas este gráfico y vemos que los máximos rendimientos, que en algunos casos han superado los 5.000 kilos de kilogramos por hectárea de rendimiento, se ubicaron en torno al 15 al 20 de diciembre. Esto es tomando toda la región NEA, ¿no? Desde los primeros días de diciembre hasta esta fecha, hasta el 15, vemos a través de un análisis de regresión que los rendimientos se incrementan, el potencial de rendimiento se incrementa. Y otra característica muy destacable es que a partir del 30 de diciembre el potencial de rendimiento empieza a caer con el retraso de la fecha de siembra y a medida que más nos retrasamos, mayor es la caída de ese potencial de rendimiento. Entre el 20 y el 30 de diciembre es factible alcanzar rendimientos elevados, en torno a los 4.500 kilos por hectárea, aunque están por debajo del máximo rendimiento alcanzado, que estamos hablando de más de 5.000 kilos por hectárea. Ahora, ¿qué pasa con la estabilidad de rendimientos? Y ahí se entra a poner complicado nuestra región. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la variabilidad de la distribución de las precipitaciones entre campaña que limitarían la expresión de los rendimientos potenciales. Entonces, este gráfico que muestra, que es un gráfico de frecuencias acumuladas, que indicaría que una determinada fecha de siembra es más estable cuando más vertical sea la distribución, y está dividido por décadas, justamente encontramos que prácticamente ninguna fecha de siembra alcanza una estabilidad. Lo que vemos es que acá se reflejan los máximos potenciales adquiridos, hay una muy buena distribución de altos rendimientos para la tercera decena de diciembre, pero en general la distribución es muy amplia, ¿no? Y esa distribución, ¿con qué tiene que ver? Justamente
con la distribución de las precipitaciones y fundamentalmente con los periodos de estrés, tanto térmico como hídrico, a los que se ven sometidos los cultivares en diferentes épocas del año. Y para explicar eso, lo que hice fue tomar la serie de datos históricos de la estación meteorológica de la Experimental Las Breñas y tomé 4 campañas en particular. 2 campañas con abundantes precipitaciones en el ciclo que va entre diciembre y abril, ¿no? 866 y 841 milímetros, y 2 campañas con menos precipitaciones, cercanas al 50% de las anteriores, la campaña 2012-13 y las 2014-15. Vemos con líneas punteadas la cantidad de precipitaciones para cada uno de esos meses, ¿no? Y las barras rojas muestran los días sin precipitaciones en forma continua en ese mes. Entonces vemos que, por ejemplo, en enero de 2013 hubo más de 15 días sin precipitaciones en forma continua. Y las líneas amarillas lo que muestran es la cantidad de días con temperaturas superiores a 35 grados para ese mismo periodo de días. Tomo ese valor porque se considera que a partir de 35 grados el cultivo podría estar siendo sometido a situaciones de estrés por altas temperaturas. Entonces, ¿qué vemos? Que a pesar de que hubieron años con muy buenas precipitaciones, vemos por ejemplo un enero cercano a 250 milímetros, hubieron más de 10 días con ausencia de precipitaciones y esos 10 días en enero estuvieron acompañados por cerca de 7 días con altas temperaturas. Ahora, si vemos estos 4 años, en los 4 años se nos presentan periodos de estrés en enero, ¿no? Pero también es factible encontrar periodos de estrés en febrero, como vemos acá en la campaña 2013-14. También podemos encontrar periodos de estrés en marzo, como en marzo del 2015 y el 2013. Y también periodos de estrés por sequía y acompañados de altas temperaturas, como en el 2014 y sequía en el 2013. Es decir que, más allá de la cantidad de precipitaciones totales que caigan en el ciclo de un cultivo, nosotros podemos encontrarnos con diferentes periodos de sequía a través del ciclo del cultivo que estarían limitando la expresión del rendimiento de una determinada fecha de siembra. Son datos extraídos de un ensayo que se realizó de fechas de siembra también. Este ensayo tomé particularmente el ensayo del 15 de fecha de siembra del 15 de diciembre. Y lo que se hizo en este forma parte de un trabajo de tesis de graduación de una alumna de la Universidad de la UNE, y lo que hizo fue analizar la fenología, dividir en periodo reproductivo temprano y periodo reproductivo tardío, y ver cuántos días con altas temperaturas había y el balance hídrico que había en ese periodo. Y yo tomé nada más que el ejemplo de 2 variedades contrastantes, una de ciclo corto y una de ciclo largo, ¿no? Y lo que vemos es que, por ejemplo, para esta fecha de siembra, en la de ciclo largo hubo un balance negativo muy marcado, un balance hídrico negativo muy marcado, con 3 días con altas temperaturas, ¿no? Esto en el periodo reproductivo temprano, y en el periodo reproductivo tardío fue a la inversa, el balance negativo fue durante el llenado de granos para la de ciclo corto, y esto impactó en forma diferencial sobre la expresión de rendimientos. Hubieron casi 900 kilos de diferencia de rendimiento entre las 2 variedades, y eso de alguna manera refleja lo que veíamos hoy con los gráficos de ocurrencia de estrés, y refuerzan esta idea de que la potencialidad de una fecha de siembra está limitada por el momento de ocurrencia del estrés. Entonces, como resumen de esta primera parte, tenemos el máximo potencial de rendimiento que se puede obtener entre el 15 y el 20 de diciembre. A partir del 30 de diciembre el potencial de rendimiento disminuye. La potencialidad productiva de una fecha de siembra estará limitada por el momento de ocurrencia de estrés hídrico y o térmico. Entonces, la diversificación de la fecha de siembra se convierte en una herramienta muy importante para disminuir el riesgo de ocurrencia y disminución de rendimientos importantes. Ahora, ¿qué pasa con las fechas de siembras tardías y ultratardías? Estas
estas fechas representan un problema para la expresión de rendimiento y creo que tienen un aporte importante a la brecha de rendimiento que tenemos en nuestra región, que es muy importante, porque hay una proporción muy importante de la superficie total del cultivo que se realiza en fechas de siembras tardías y ultratardías. En el Chaco principalmente hay campañas donde se puede llegar al 50% de las superficies sembradas en estas épocas, y esto se debe a diferentes motivos. Las lluvias en exceso o en escasez. El diciembre último no llovió prácticamente nada y se retrasó mucho la fecha de siembra. En contraposición, en enero fue muy llovedor para la región particular de Las Breñas, es decir que se retrasó muchísimo la fecha de siembra y se fue prácticamente a febrero. Retrasos en la preparación del lotes enmalezados con poca disponibilidad hídrica hacen que el productor espere un poquito más para sembrar. La calidad de la semilla muchas veces incide. Llega el momento de siembra y cae la calidad de la semilla, hay que buscar otra semilla y se retrasa la fecha de siembra, y problemas logísticos, disponibilidad de maquinarias, etc. Todo eso lleva a que una importante superficie se haga en fechas de siembras tardías y ultratardías. Y lo que nosotros habíamos visto es que del 30 de diciembre en adelante el potencial de rendimiento empieza a caer. Entonces, para tratar de entender por qué caía ese potencial de rendimiento, en Las Breñas hicimos ensayos en ambiente tratando de controlar un poco el efecto de la variación por precipitaciones. Entonces regamos los ensayos y hicimos 3 fechas de siembra, una del 27 de diciembre, una del 21 de enero y la otra del 8 de febrero, es decir, temprana, tardía y ultra tardía. Y lo que vimos fue que el potencial de rendimiento cayó. Estos son un promedio de 3 variedades. Y en promedio, desde temprana a tardía, la caída del rendimiento fue de 36 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra, y de tardía a ultra tardía, 101 kilos de pérdida de rendimiento por cada día de retraso en la fecha de siembra. Esto, considerando las 3 fechas, hubo 64 kilos de pérdida de rendimiento por cada día que se retrasaba la fecha de siembra. ¿Qué explicó esa caída de rendimiento? Básicamente la disminución en la oferta de radiación, y eso se tradujo en una disminución de la intercepción de la radiación en R3. Acá vemos 2 variedades, NA5909 de un grupo 6 prácticamente y DM7.8, una variedad de ciclo 8 corto, 7 largo. Vemos que para las 2 variedades, el retraso en la fecha de siembra implicó una disminución en la intercepción de la radiación a R3. Cayó mucho la tasa de crecimiento del cultivo cuando se retrasó la fecha de siembra, y también cayó el uso de la eficiencia de la radiación principalmente desde la segunda a la tercera fecha de siembra. Entre las herramientas que disponemos para paliar esta disminución de rendimiento con el retraso de la fecha de siembra se encuentra la reducción de la distancia entre surcos. Entonces, en este mismo trabajo lo que hicimos fue evaluar qué pasaba cuando reducíamos la distancia entre surcos, y se evaluaron 3 distancias entre surcos: 26, 52 y 70 centímetros. Y básicamente lo que vemos en el promedio de estas 3 variedades, una de ciclo muy corto, ciclo corto y ciclo normal para la región. Vemos que la línea amarilla es la primera fecha de siembra, la temprana, la línea roja la fecha de siembra tardía y la celeste ultra tardía. El rendimiento cae a medida que nos retrasamos en la fecha de siembra, pero a 52 centímetros es menor la caída del rendimiento. O sea, utilizar una distancia de 26 centímetros estaría ayudando a morigerar de alguna manera la caída de rendimiento que se nos da por el retraso en la fecha de siembra. Recuerdo que estos son los datos obtenidos a partir de un ensayo en microparcelas que fueron regados para evitar la variabilidad de las precipitaciones. ¿Qué explicó el hecho de que a menor distancia entre surcos no haya tanta caída de rendimiento? Básicamente, la tasa de crecimiento del cultivo, acá vemos las 2 variedades, DM78 y NA5909, como para la segunda y la tercera fecha de siembra, la distancia a 26 tiene una mejor tasa de crecimiento del cultivo entre R3 y R6 para ambas variedades.
Quedan 15, Gerardo. Bueno, gracias. El uso de la eficiencia de la radiación mejoró, y acá se ve la mejora ya a partir de la segunda fecha de siembra, ¿no?, para las dos variedades. Y esos fueron los componentes de ecofisiología, digamos, que provocaron una mejora en el crecimiento, que se tradujo en el rendimiento para ambas variedades. Ahora, hoy les remarqué el hecho de que estos ensayos fueron regados, porque es muy importante a la hora de considerar utilizar una menor distancia entre surcos, que exista una buena disponibilidad hídrica, tener buena humedad acumulada en el perfil y esperar que sea un año por lo menos normal, porque frente a condiciones de estrés hídrico, reducir la distancia entre surcos, en otras experiencias que no la muestro ahora por falta de tiempo, el efecto es el contrario. Reducir la distancia entre surcos disminuye el rendimiento como consecuencia de que el cultivo es menos eficiente en la utilización del agua, crece rápido, utiliza mayor cantidad de agua durante el periodo vegetativo y se queda, si es que no tiene disponibilidad de agua, se queda sin agua para formar el rendimiento con posterioridad. Criterios para elección del grupo de madurez. En este caso también para analizar esto utilizamos el set completo de datos de la red NEA. Para analizarla, acá se dividieron entre grupos cortos y largos. Para analizar la estabilidad usamos el método del índice ambiental, y para evaluar la potencialidad de rendimiento de cada grupo de madurez solo se tomaron los cultivares ganadores por cada ensayo. Entonces, primero, considerando la estabilidad y los rendimientos promedios a través de en este caso fueron 8 campañas, lo que vemos con líneas rojas son los grupos cortos y celeste los grupos largos. Vemos que los cortos, tienen una tendencia a mejor rendimiento o su rendimiento por encima de la media en ambientes de alto potencial de rendimiento, y los largos tendrían ese comportamiento en ambientes de bajo potencial de rendimiento, con un comportamiento muy similar en torno a los 2.800 kilos aproximadamente en rendimiento ambiental. Ahora, acá viene lo interesante. Cuando considero solamente los cultivares ganadores por cada ensayo, y ahí se ve la expresión del potencial del ambiente. Lo que vemos es que en líneas punteadas está el promedio ambiental, los rojos son los grupos cortos. Los rojos presentan un potencial de rendimiento muy por encima de la media en todos los ambientes, ¿no?, con un comportamiento bastante estable. Ahora, sin embargo, los grupos largos se comportaron como cultivares, como un grupo que tiene un mejor comportamiento en ambientes de baja capacidad productiva. El punto de cruce se hace más o menos en los 2.200 kilos, ¿no? ¿Y esto qué me dice a la hora de decidir el manejo del lote? Está expresando que en general los cortos tienen mayor potencial de rendimiento. En ambientes de alto potencial de rendimiento es conveniente, un cultivar de grupo corto tendría mayor capacidad de captar esa potencialidad de rendimiento. Pero por otro lado, en ambientes de bajo potencial de rendimiento, conviene elegir los mejores cultivares de los grupos largos y elegir aquellos cultivares que tengan adaptabilidad a ambientes de bajo potencial de rendimiento. Es decir, que soporten, digamos, de alguna manera la menor condición para expresar su rendimiento. Con respecto a la elección de variedades, bueno, lo que vamos a mostrar son justamente los resultados de esta 10ª campaña de la red NEA de evaluación de cultivares de soja. Cabe recordar que esta red se hace en macroparcelas, con un diseño en bloques completos al azar, con 3 repeticiones en todos los ensayos. Este año se evaluaron 8 variedades de grupos cortos, de grupos 5 y 6, y 8 variedades de grupos 7 y 8. Y cada ensayo se ubica en un lote de productor, y ese ensayo se maneja como el resto del lote, salvo por la inoculación, que se le entrega la semilla inoculada al productor, y en esta campaña nos acompañó CKC con su inoculante CKC Liquid Soja Risoflow Premium. Este año tuvimos 23 ensayos implantados en 13 localidades
El mapa grafica cada una de las localidades dentro de la región sojera del NEA. 10 ensayos se ubicaron en la provincia del Chaco, 6 en Santiago del Estero y 7 en Santa Fe. Fue una campaña muy dispar en toda la región y eso se refleja en la distribución de rendimientos. Estos son los rendimientos promedios comparados entre grupos cortos y grupos largos. Este año la mayor cantidad de sitios tuvimos los ensayos de grupos cortos y grupos largos en el mismo lote. Vemos que Sachayo por ahí fue, Sachayo y Capdevila y Logroño fueron las localidades donde se expresaron los mayores rendimientos. Esa expresión de rendimientos se debió a la heterogeneidad en la distribución de las precipitaciones. Toda la región sur, o sea, los ensayos de Villa Trinidad, el ensayo de San Justo, fue muy afectado por la condición de sequía que imperó en la parte centro del país. Ahora, hacia el norte, tuvimos en cada ensayo particular una distribución diferente. Diciembre en general fue muy seco para en todas las localidades. Tuvimos un enero en algunas zonas con muy bajas precipitaciones y otras muy abundantes. Febrero más bien con pocas precipitaciones, y otra característica fue que en mayo en algunas localidades tuvimos muchas precipitaciones que retrasaron mucho la siembra. Entonces eso llevó a que, esta situación llevó a que, por ejemplo, ensayos como la localidad de Colonia Lisa se vean afectados por anegamiento. En Las Breñas el ensayo de grupos largos también se vio afectado por anegamiento y no se pudo incluir en los análisis. Y la sequía, como les había dicho anteriormente, afectaron a otros ensayos. Yendo a los resultados propios de la campaña, lo primero que hacemos en la red NEA es el primer análisis, aparte del análisis específico de la varianza por ambiente, que es reflejado en la entrega de los resultados, es analizar el potencial de rendimiento de cada variedad a través del rendimiento relativo. Para el rendimiento relativo lo que se hace es se toma el rendimiento promedio y se hace una proporción en función al rendimiento de cada variedad y se promedia ese rendimiento relativo en cada ensayo. Entonces, cuando los cultivares tienen un rendimiento relativo de 104, de 104 para arriba, se consideran que tienen alto potencial de rendimiento. En este caso encontramos a CZ 5907 y PRO como la de mayor rendimiento potencial, la de mayor potencial de rendimiento con rendimiento relativo de 106, y DM 67 y 70 y PRO STS con un rendimiento relativo de 104. En el caso de CZ 6806 PRO y SIN 1561 presentaron rendimientos relativos que estuvieron por encima de la media. Para el análisis de estabilidad, entendiendo la estabilidad como la capacidad de un cultivar de mantener su rendimiento a pesar de ser sometido a diferentes ambientes, nosotros para evaluar esta propiedad utilizamos el método de Shukla, que arroja este gráfico como resultado del análisis. Este gráfico hay que entenderlo como en el eje horizontal se ubica el rendimiento y en el eje horizontal la estabilidad. Los cultivares que están hacia la derecha son los cultivares, hacia la izquierda del gráfico son los cultivares más estables, hacia la derecha menos estable. La línea verde horizontal marca el rendimiento promedio en los sitios que se tomaron para este análisis, y la línea vertical negra indica el punto en el cual se considera que un cultivar es estadísticamente significativo estable. Lo importante es mirar los cultivares que se agrupan en este cuadrante, que son cultivares que están por encima, que tienen alto potencial, que expresaron alto rendimiento y estabilidad. Entonces acá encontramos que DM 67 y 70 es un cultivar con altos rendimientos y estable, y CZ 6505 tuvo un rendimiento cercano a la media, estable, al igual que NS 6809. Rendimiento destacado, se ubica CZ 5907, CZ 6806 también muestran rendimiento destacado en este análisis. Ahora, cuando los cultivares están más a la derecha, hay que buscar la explicación por qué demuestran esa inestabilidad. Y ahí entra a jugar la adaptabilidad de cada cultivar, entendiéndose la adaptabilidad como la capacidad de producir mejor frente a determinadas condiciones. Y para analizar esto, lo que nos basamos es en análisis de índice ambiental,
que este análisis de índice ambiental lo que se basa básicamente es una regresión de la media ambiental y el rendimiento promedio de las variedades en los ensayos. De esa regresión se toma la pendiente, que se toma como el índice ambiental. Si el índice ambiental es mayor a 1.04, se considera que esas variedades son adaptables a ambientes de alta productividad. Se puede considerar estable o sin adaptación específica cuando el índice ambiental está entre 0.95 y 1.04, y variedades adaptables a ambientes de baja productividad son las que tienen índice ambiental menor a 0.95. Estos serían los ejemplos de cómo sería la distribución en la gráfica. Vamos a los resultados de esta campaña para los grupos cortos. Encontramos dos variedades que fueron identificadas como adaptables a ambientes de alta productividad, DM67I70 y HO6620. Tres variedades adaptables a ambientes de baja productividad, CZ6806, Syngenta 1561 y NS6859. Como adaptable fue identificada CZ6505 y sin adaptación específica CZ5907 y MS6.3. En resumen de los resultados obtenidos para los grupos cortos para esta campaña está en este cuadro. Vemos al cultivar de mayor expresión de rendimiento CZ5907 con un rendimiento relativo de 106, DM67 y 70, alto rendimiento relativo, adaptable a ambientes de alta productividad e identificado como estable a través del método de Shukla, CZ6806, adaptable a ambientes de baja productividad, y SYN 1561 con rendimiento relativo por encima de la media e identificado como adaptable a ambientes de baja productividad. En cuanto a los rendimientos de los grupos largos, también encontramos dos variedades con alto rendimiento relativo, DM8277 y ProSTS con un rendimiento relativo muy alto de 110, y CZ7905 también con rendimiento relativo muy alto de 109, y por encima de valores de 100, o sea, por encima de la media, encontramos a Munasca, Syngenta 6x8, Syngenta 7x1 y NS7809. Solamente la última campaña, son los resultados de la última campaña. En el caso del análisis de estabilidad, se identifica con alto potencial de rendimiento a CZ7905, estable en este caso, un cultivar muy interesante por estas características, y también con alto potencial de rendimiento de DM8277, pero en este caso muy hacia la derecha del gráfico, demostrando alguna otra característica como adaptabilidad, por ejemplo. Y justamente eso se refleja en el análisis de índice ambiental, en donde DM8277 es identificada como adaptable a ambiente de alta productividad, al igual que NS7809. Adaptables a ambientes de baja productividad, en esta campaña encontramos CZ7.55 y NS8288 STS, y como estables CZ7905, recuerden que tenía también un alto potencial de rendimiento, SYN 7x1 y Munasca. El resumen de la campaña de este año, bueno, encontramos, como habíamos dicho, dos cultivares con muy alto rendimiento relativo, DM8277 y CZ7905. En el caso de DM8277, adaptable a ambientes de alta productividad, y en el caso de CZ7905, estable a través de los dos métodos. Y tres cultivares con rendimiento relativo por encima de la media, que fueron Munasca, SYN 6.8 y SYN 7x1. Eso es lo que teníamos para presentarles. Queríamos reflejar un poco de toda la información que fuimos obteniendo a través de estos 10 años y ver qué análisis podíamos realizar, aparte de presentar
los resultados de una nueva campaña de trabajo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, agrego a lo de Gerardo que los resultados de esta campaña se está editando la revista, pronto va a estar disponible la versión online en la página del Sistema Chakras dentro de la de APRESID. Abrimos el espacio de preguntas, tenemos 10 minutos de preguntas, así que el que quiera consultar algo, por favor le pido que levante la mano y le alcanzo el micrófono. Buen día. Las variedades que mostró los resultados, ¿únicamente se probaron esas o hay otras variedades que no entraron dentro de esos valores? Dentro de los resultados de esta campaña se mostró el comportamiento de todas las variedades que han sido evaluadas. En algunos ensayos en particular, por ahí omití las que tenían rendimiento relativo por debajo de la media, por una cuestión de tiempo, pero fueron 8 cultivares de grupos cortos y 8 cultivares de grupos largos. Hola. En las siembras tardías, básicamente, que son las que estamos haciendo cada vez más por los problemas climáticos, ¿qué variedades tuviste mejores resultados? ¿Cortas, largas y a cuántos centímetros? Hay una caracterización particular en cuanto nos retrasamos en las fechas de siembra, que por ahí las mejores variedades, o sea, existen variedades que se comportan muy bien con retrasos de fecha de siembra y a veces no responde a un determinado grupo. Por ahí se puede encontrar una variedad que se comporta muy bien en una fecha de siembra tardía o ultra tardía, corresponde a un grupo corto y por ahí a un grupo largo. Nosotros no tenemos esa capacidad todavía de identificar los mejores cultivares en fecha de siembras tardías y ultra tardías. Lo que sí, no se puede, con la experiencia que hemos realizado, no podemos utilizar cultivares muy cortos, es decir, utilizar un cultivar de grupo 5 se queda muy corto, no le alcanza el crecimiento, reducir la distancia entre surcos no es suficiente para compensar la pérdida de crecimiento. Poner un grupo muy largo, un grupo 8 medio, por ejemplo, el problema que vas a encontrar es que al retrasar, principalmente a fechas muy tardías o ultra tardías, se reduce mucho la radiación en el llenado de grano. Y por otro lado, hay altas probabilidades de que tengas humedad relativa elevada como consecuencia de precipitaciones o de temporales, y se ven la incidencia de enfermedad de fin de ciclo y roya puede ser importante para esa condición. Entonces yo diría que utilizar como máximo un cultivar 7 largo u 8 corto, y tal vez los de grupo 6 serían por ahí los más recomendables para esa fecha de siembra. Acá, cuando se evaluó el distanciamiento entre surco en las diferentes fechas de siembra, ¿cómo fue la población? ¿Se mantuvo constante o se varió esa variable? La población se mantuvo constante. Se utilizaron densidades altas, se sembraron a densidades de 400.000 plantas por hectárea porque iba a ser regado. Esa densidad fue utilizada para todas las distancias entre surcos y para todas las variedades, pero después hubo una disminución muy importante natural, digamos, de la cantidad de plantas, y quedamos con poblaciones en torno a las 270.000 plantas por hectárea. ¿Alguna otra pregunta? En el caso que comentaste recién, si no es regado, ¿cuánto recomendaría vos de plantas o de semillas? Utilizar las densidades que están recomendadas actualmente para todos los cultivares, que están en torno a las 250.000 plantas por hectárea aproximadamente. Creo que no hace falta incrementar la densidad si se reduce la distancia entre surcos. Una opción puede ser para algunos cultivares, cuando se retrasa la fecha de siembra, como opción para compensar la caída del crecimiento, es aumentar la densidad.
pero no creo que el aumento de la densidad compense esa caída tan brusca de rendimiento. Ojo que estamos hablando de los rendimientos cercanos a los máximos obtenibles. En una situación normal, hoy veíamos en el gráfico que fechas de siembra de el 20 de enero hubieron ensayos que estuvimos cercanos a 4.000 kilos de rendimiento por hectárea. Todo va a depender de la cantidad de precipitaciones que se reciba. Así a priori, ¿a vos no te da la sensación que aumentando el número de plantas por hectárea te compensa la pérdida de entrenudos o no es así? Puede ser, podría llegar a ser, pero no creo que compense la caída tan brusca de rendimiento que se puede llegar a obtener. Y ahí ya hay que entrar a buscar dentro de los cultivares que uno esté observando cuál es la capacidad de ramificación y cómo esos cultivares tienen habilidad para fijar rendimiento en esas ramas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aguanta. Insistiendo sobre el mismo tema, en una soja súper tardía, como decía antes, sembrándola a fin de enero, principio de febrero, con 250.000 plantas me parece que no llegamos, en mi opinión. No, seguro. Una fecha de siembra tan tardía, pero ojo, si reducimos la distancia entre surcos, la experiencia que nosotros tenemos es que aumentando este ensayo, digamos, se utilizaron altas densidades, pero la densidad finalmente queda en torno a las 270.000 plantas por hectárea y reducir la distancia entre surcos resultó más eficiente. Eso es lo que vimos en estas experiencias, digamos. Tampoco trabajamos utilizando diferentes densidades. Esto es, más bien estoy teorizando sobre la experiencia que tuvimos. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, estamos entonces. Si no hay más preguntas, damos por cerrado el taller. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. A continuar.